Se suponía que sería una tarde tranquila de domingo en Madrid. Había llevado a mi hija, Lucía, a casa de mi hermana para lo que pensé sería una visita corta. Lucía, de 3 años y nacida con parálisis cerebral, acababa de empezar a usar sus rodillas para arrastrarse cortas distancias por el suelo. Cada movimiento era un pequeño milagro, difícil de conseguir y frágil. Llegamos con su manta favorita, algunas mandarinas para los niños y un optimismo cauteloso que no debería haberme atrevido a sentir. Mi hermana, Carmen, nos recibió con esa sonrisa tensa que siempre usaba alrededor de Lucía, más una mueca que calidez. Ya había visto antes la incomodidad en sus ojos, pero nunca la había confrontado. Su rottweiler, Toro, caminaba inquieto en el porche, y yo dudé. «No te preocupes», dijo Carmen despreocupadamente. «Es inofensivo si no eres lo suficientemente estúpida como para provocarlo. Debería haberme dado la vuelta en ese momento. En cambio, guié a Lucía adentro e intenté creer en la paz, aunque fuera solo por la tarde. El ataque ocurrió tan rápido que no tuve tiempo de gritar. Lucía se había alejado no más de unos metros hacia el patio cuando Toro se abalanzó. Escuché el gruñido antes que el grito, el tipo de sonido que reordena tu alma para siempre. Corrí, tropecé, caí y finalmente los alcancé. Sangre en su brazo, sus pequeños dedos temblando, y Carmen, mi propia hermana, riéndose. «Ese monstruito no debería estar arrastrándose así», se burló. «En serio, ¿en qué estabas pensando?» Mis oídos zumbaban, el suelo daba vueltas, y algo en mí, algo maternal y primitivo, se fracturó convirtiéndose en algo irreconocible. El camino al Hospital La Paz fue el más largo de mi vida. Lucía lloraba silenciosamente en mis brazos mientras el taxista aceleraba por las calles de Madrid. «Tranquila, señora», me decía, «ya casi llegamos». Pero el tiempo se había vuelto espeso como miel vieja, y cada segundo era una tortura. La sangre manchaba su pequeño vestido amarillo, ese que le había comprado en el Corte Inglés la semana pasada. Me había gastado casi medio sueldo en él, pero ver su sonrisa cuando se lo probó en la tienda había valido cada euro. En la sala de emergencias, las enfermeras actuaron rápidamente. Una mujer mayor con acento andaluz me tomó de las manos mientras se llevaban a Lucía. «Respira, hija. Respira. Tu niña te necesita fuerte». Esas palabras me anclaron momentáneamente a la realidad. Me senté en la sala de espera, junto a un hombre que sostenía un trapo ensangrentado contra su mano, y una joven embarazada que parecía a punto de dar a luz. Todos compartíamos el mismo miedo, la misma impotencia. Cuando por fin me permitieron ver a Lucía, estaba dormida, sedada, me explicó el médico. Un hombre joven con ojeras profundas que hablaba con la autoridad de alguien que ha visto demasiado sufrimiento. «Ha necesitado 12 puntos, pero sanará bien. Los niños son resilientes». Hizo una pausa, mirando sus notas. «¿Dijo que fue el perro de su hermana?» Asentí, incapaz de formar palabras. «Tendré que informar a las autoridades. Es el protocolo con ataques de animales». Mientras esperaba a que Lucía despertara, mi teléfono no dejaba de vibrar. «Carmen». Una y otra vez. No contesté. En cambio, miré por la ventana del hospital hacia el Parque del Retiro a lo lejos, donde las familias paseaban sin preocupaciones bajo el sol primaveral. ¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando el mío se había detenido por completo? La primera llamada que atendí fue la de mi madre. «¿Qué has hecho, Ana?», fueron sus primeras palabras. No, «¿Cómo está Lucía?», o «¿Estás bien?». Mi garganta se cerró. ¿Qué he hecho yo? El perro de Carmen atacó a mi hija y ella se rió, mamá. Se rió. El silencio al otro lado de la línea fue como una bofetada. Carmen dice que provocaste a Toro, que dejaste que Lucía se acercara demasiado sabiendo que es. Como es. Esas 2 palabras contenían todo el rechazo que mi familia siempre había sentido hacia la condición de Lucía. «Voy a colgar ahora, mamá», dije con una calma que no sentía. «Mi hija me necesita». Y colgué, apagando después el teléfono. El silencio que siguió fue como un bálsamo para mis nervios destrozados. Cuando Lucía despertó, sus ojos estaban nublados por los medicamentos, pero me reconoció. Extendió su pequeña mano hacia mí, y yo la tomé como si fuera lo más frágil y precioso del mundo. «Mami», susurró, «perrito malo». Esas 2 palabras rompieron algo dentro de mí.
Me incliné sobre su cama, tratando de contener las lágrimas. Sí, mi amor, perrito malo, pero ya no te hará daño. Nunca más. 2 policías vinieron a tomar declaración esa misma tarde. Un hombre mayor, corpulento, con bigote espeso, y una mujer joven que tomaba notas en una pequeña libreta. Les conté todo. Cómo Carmen había asegurado que Toro era inofensivo, cómo el perro había atacado sin provocación, cómo mi hermana se había reído. La oficial más joven frunció el ceño. Se rió. ¿Estás segura? Asentí, la ira volviendo a surgir en mi pecho. Dijo que Lucía era un monstruo que no debería estar arrastrándose así. El oficial mayor suspiró. Tendremos que hablar con su hermana, por supuesto, y comprobar si el perro tiene todas sus vacunas. Pero, siendo sincero, señora, estos casos suelen resolverse como incidentes familiares, a menos que quiera presentar cargos formales. Dejó la frase en el aire, y yo entendí lo que no decía, que sería mi palabra contra la de Carmen, que habría escándalo familiar, que quizás no conseguiría justicia. Hablen con ella, dije finalmente, y díganle que si ese perro sigue en su casa, Lucía y yo nunca volveremos. Era una amenaza vacía, en cierto modo. Carmen probablemente estaría encantada de no vernos más, pero necesitaba decirlo. Necesitaba que alguien más fuera testigo de mi determinación. Esa noche, cuando Lucía por fin dormía profundamente, me permití llorar, no solo por el dolor físico de mi hija, sino por la traición, por el abismo que se había abierto entre mi hermana y yo. Carmen y yo habíamos crecido juntas en un pequeño piso en Lavapiés, compartiendo habitación hasta que yo cumplí 18 años. Habíamos sido confidentes, cómplices. ¿En qué momento se había convertido en esta persona capaz de reírse del dolor de una niña indefensa? ¿O siempre había sido así, y yo no había querido verlo? En el pasillo, una enfermera me ofreció un café. Va a ser una noche larga, dijo con amabilidad, y mañana será un día difícil. Necesitará fuerzas. Acepté la taza humeante y me pregunté cómo sería el mañana, y el día después, y todos los días que seguirían. Me pregunté si alguna vez podría perdonar a Carmen, si debería hacerlo, y mientras el café amargo me quemaba la garganta, supe que algo fundamental había cambiado entre nosotras, algo que quizás nunca podría repararse. En el hospital, las luces fluorescentes hacían que Lucía pareciera un fantasma. Sus heridas eran profundas pero no fatales. Su espíritu, sin embargo, parecía extinguido. Los médicos limpiaron las heridas, cosieron su piel y le dieron algo para el dolor. A mí no me dieron nada. Me senté junto a su cama durante horas, sosteniendo su mano ilesa, susurrándole cuentos que antes le encantaban. No respondía. Solo su pecho subía y bajaba con cada respiración superficial. Pasamos 3 días en el Hospital La Paz, antes de que nos dieran el alta. 3 días de enfermeras amables que me traían café por las mañanas y me prestaban revistas viejas que nunca leí. 3 días de médicos que entraban y salían, revisando las heridas, asegurándose de que no hubiera infección. Y 3 días de llamadas que no contesté. Mi madre, mi padre, mis tíos, todos queriendo saber qué había pasado realmente, todos dudando de mi versión de los hechos. Tu hermana dice que exageraste, me dijo finalmente mi madre cuando por fin atendí su llamada. Estaba sentada en el pasillo mientras Lucía dormía. Dice que el perro solo le dio un susto a la niña, que apenas la rozó con los dientes, que tú entraste en pánico y empeoraste las cosas. Cerré los ojos, tratando de controlar la rabia que me subía por la garganta. Mamá, Lucía tiene 12 puntos en el brazo. ¿Eso te parece un simple susto? El silencio al otro lado fue mi única respuesta. Cuando regresamos a nuestro pequeño piso en Vallecas, me di cuenta de que tendría que enfrentar sola lo que viniera. Mi padre llamó esa noche, su voz cansada después de una larga jornada en la fábrica. Ana, cariño, tienes que entender. Carmen está destrozada. Dice que no era su intención, que nunca pensó que Toro pudiera hacer algo así. Apreté el teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos, y lo que dijo sobre Lucía también fue sin intención llamarla monstruo. Mi padre suspiró. Sabes cómo es tu hermana cuando se pone nerviosa. Dice cosas sin pensar. Así era siempre. Carmen decía cosas horribles, y luego todos esperaban que yo las perdonara porque así es ella. Desde niñas había sido igual. Cuando rompía mis juguetes, cuando contaba mis secretos,
cuando se burlaba de mí frente a sus amigas, siempre Carmen lastimando y yo perdonando. Pero esto era diferente. Esto era Lucía. Los días siguientes fueron mecánicos, analgésicos, comida suave, nuevos vendajes. Lucía ya no gateaba. Se estremecía con los sonidos fuertes, apartaba la cabeza de la luz del sol y retrocedía ante mi contacto. La veía alejarse de mí centímetro a centímetro y veía a Carmen publicar selfies familiares con Toro y hashtags como Na buen chico y primero la familia. Comprendí entonces, no solo había permitido el ataque, lo había disfrutado. Algo dentro de ella estaba roto sin posibilidad de reparación. Una semana después del incidente, Lucía seguía sin hablar. La pediatra, la doctora Rodríguez, una mujer pequeña, pero de presencia imponente, me miró por encima de sus gafas de montura roja. «Es trauma», dijo simplemente. «Su cuerpo está bien, las heridas sanan correctamente, pero su mente necesita tiempo y ayuda profesional». Me dio una tarjeta con el nombre de una psicóloga infantil especializada en trauma. «No es barato», advirtió, «pero hay programas de ayuda. Yo puedo recomendarla». Esa noche, mientras Lucía dormía finalmente en su propia cama, rodeada de sus peluches, todos excepto el perro, que había escondido en lo más profundo del armario, me senté en la cocina con un vaso de vino barato. El piso estaba silencioso, demasiado silencioso. Encendí la televisión solo para tener algo de ruido de fondo, pero no prestaba atención a la telenovela que emitían. Mi mente seguía reproduciendo el momento del ataque, una y otra vez. El gruñido, el grito, la risa de Carmen. Mi teléfono vibró con una notificación. Instagram. Carmen había publicado una nueva foto. Ella y Toro en el Parque del Oeste, sonriendo bajo el sol de la tarde. Día perfecto con mi chico, mane amor incondicional. La rabia me subió como una ola, ahogándome. Bloqueé su perfil, incapaz de seguir viendo esa farsa. Luego llamé a la psicóloga y concerté una cita para Lucía, sin importarme el coste. Vendería lo que fuera necesario. La primera sesión fue difícil. Lucía se negó a soltar mi mano, y cuando la terapeuta, Sofía, le mostró unos dibujos de perros, comenzó a llorar silenciosamente. No a gritar, no a sollozar, solo lágrimas silenciosas que me rompieron el corazón más que cualquier alarido. «Es normal», me aseguró Sofía después. «Está procesando. El silencio también es una respuesta». Me dio algunas estrategias para ayudarla en casa, libros que podíamos leer juntas, juegos que podrían ayudarla a expresar lo que sentía. Mis padres vinieron a visitarnos 2 días después. Fue incómodo. Mi madre trajo un pastel de chocolate, el favorito de Lucía, pero ella apenas lo miró. Mi padre intentó hacerla reír con las payasadas que solían funcionar, pero Lucía permaneció seria, pegada a mi lado. «Está diferente», dijo mi madre, como si Lucía no estuviera presente. «¿Qué le pasa?» La miré incrédula. «¿Qué le pasa?» «Un perro la atacó, mamá». Y su tía se rió de ella. Mi madre hizo un gesto de desdén con la mano. «Ya estamos otra vez con eso. Carmen ya te dijo que no se estaba riendo de la niña. Estaba nerviosa. Se reía de los nervios. Después de que se fueran, me senté en el baño y lloré. Lloré por Lucía, por mí, por la familia que creía tener y que resultó ser una ilusión. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, y luego me lavé la cara con agua fría y volví junto a mi hija. Ella me miró con esos ojos grandes y oscuros, tan parecidos a los míos, y por primera vez en días, extendió sus brazos hacia mí. La abracé con cuidado de no lastimar su herida, sintiendo su pequeño cuerpo cálido contra el mío. «Te quiero, Lucía», le susurré al oído. «Y vamos a estar bien, te lo prometo». Al día siguiente, decidí que necesitábamos aire fresco. Envolví el brazo de Lucía con un vendaje limpio, la vestí con su overol favorito y la subí a su cochecito especial. Bajamos al parque cercano a nuestro edificio, un lugar pequeño pero agradable, donde los ancianos jugaban a la petanca y las madres se reunían mientras sus hijos correteaban. Solíamos venir aquí casi todos los días antes del incidente. Manuela, la dueña del kiosco, nos saludó con una sonrisa. «Mis chicas favoritas, hace días que no os veo». Su sonrisa se desvaneció al ver el brazo vendado de Lucía. «¿Qué le ha pasado a la princesa?»,
Le conté una versión simplificada de la historia, omitiendo la reacción de Carmen. Manuela chasqueó la lengua. ¡Qué desgracia! Pero se pondrá bien, ya verás. Los niños son como el caucho. Se doblan pero no se rompen. Me regaló un helado para Lucía, aunque apenas lo probó. Nos sentamos en un banco frente al pequeño estanque. Las palomas se acercaban esperando migas, pero hoy no habíamos traído pan. Una niña de unos 5 años pasó corriendo, persiguiendo una pelota, y Lucía se tensó visiblemente. Apreté su mano, tratando de transmitirle seguridad. «Está bien, mi amor. Estoy aquí». Esa noche, mientras buscaba su pijama en el armario, encontré la bolsa del hospital. No la había abierto desde que volvimos a casa. Dentro estaba su pequeño suéter, el que llevaba el día del ataque, desgarrado, manchado de sangre, y junto a él, algo que no esperaba, la correa de toro, la misma que Carmen me había entregado como una broma al salir de su casa. «Toma esto», había dicho. «Puede que sea un recuerdo». La había tomado sin pensar, en estado de shock. La correa todavía tenía sangre, seca, de color óxido, prueba silenciosa de lo que había sucedido. La sostuve en mis manos y sentí cómo se me revolvía el estómago. Ese trozo de cuerda había estado más cerca de mi hija durante su trauma que yo misma. Supe que no podía tirarlo. No podía fingir que no existía. Tenía que significar algo. Tenía que tener peso, como el dolor de Lucía. Esa noche no lloré. Salí al pequeño balcón de nuestro piso, descalza, y observé las luces de Madrid parpadeando en la distancia. Los coches pasaban abajo. Las personas volvían a casa después de una noche de tapas y risas. La vida continuaba para todos, excepto para nosotras, que parecíamos atrapadas en el momento del ataque. Me senté en la silla de plástico, con la correa en la mano, y me hice una promesa que aún no entendía del todo. No permitiría que esto fuera olvidado, ni por Carmen, ni por mí, ni por Lucía. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cuerpo tembloroso de Lucía, escuchaba la risa de Carmen, sentía el peso aplastante de mi propia impotencia. Pero una noche, mientras hacía la colada, lo encontré. El pequeño suéter de Lucía, rasgado, manchado de sangre, y junto a él, la correa de toro, la misma que Carmen me había entregado como una broma al salir de su casa. «Toma esto», había dicho. «Puede que sea un recuerdo». La había tomado sin pensar, en estado de shock. La correa todavía tenía sangre, seca, de color óxido, prueba silenciosa de lo que había sucedido. La sostuve en mis manos y sentí cómo se me revolvía el estómago. Ese trozo de cuerda había estado más cerca de mi hija durante su trauma que yo misma. Supe que no podía tirarlo. No podía fingir que no existía. Tenía que significar algo. Tenía que tener peso, como el dolor de Lucía. Esa noche, no lloré. Salí al pequeño balcón de nuestro piso en Vallecas, descalza, y observé las hormigas moviéndose bajo la luz del portal, interminables, meticulosas, poderosas en su número. Me senté en los escalones, con la correa en la mano, y me hice una promesa que aún no entendía del todo. No permitiría que esto fuera olvidado, ni por Carmen, ni por mí, ni por Lucía. Los días siguieron pasando. Lucía comenzó a hablar de nuevo, palabras sueltas al principio, luego frases cortas. Su primer «Te quiero, mamá», después del ataque me hizo llorar en silencio en la cocina mientras preparaba su merienda. Las sesiones con Sofía, la psicóloga, parecían estar ayudando. Había muñecos de perros en su consulta que Lucía ya podía mirar sin temblar, aunque seguía sin querer tocarlos. Una tarde, mientras esperábamos nuestro turno en la consulta, vi a Carmen en la sala de espera. No me había visto aún. Estaba concentrada en su teléfono, como siempre. Mi primer instinto fue tomar a Lucía y salir corriendo. Pero entonces noté algo. Carmen tenía un vendaje en la mano, pequeño, apenas visible bajo la manga de su blusa cara. Me quedé paralizada, indecisa entre la curiosidad y el deseo de evitarla. Lucía la vio antes que yo pudiera decidir. Se tensó inmediatamente, sus pequeñas manos aferrándose a mi blusa con fuerza. «Tía mala», susurró, lo suficientemente alto como para que Carmen levantara la vista. Nuestras miradas se encontraron, y por un momento vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Miedo?
Luego se levantó abruptamente y salió de la clínica sin decir palabra. «¿Qué le pasa a tu hermana?», preguntó Sofía cuando entramos a su consulta. Parecía alterada. Me encogí de hombros, fingiendo indiferencia. «No lo sé. No hablamos desde el incidente». Sofía me miró con esos ojos que parecían verlo todo. «Ana, el perdón es un proceso. No tiene que ocurrir ahora. Ni siquiera tiene que ocurrir nunca. Pero el rencor es una carga pesada, especialmente para alguien que ya está llevando tanto peso». Asentí, aunque no estaba segura de estar de acuerdo. Algunas cosas no merecían perdón. Esa noche, después de acostar a Lucía, recibí un mensaje de Carmen. El primero en semanas. «Necesito hablar contigo. Es importante». Lo ignoré, pero seguía dándole vueltas mientras limpiaba la cocina, mientras me duchaba, mientras me preparaba para dormir. ¿Qué querría? ¿Por qué ahora? ¿Y qué le había pasado en la mano? Al día siguiente, mi madre me llamó temprano. «Tu hermana está en el hospital», dijo sin preámbulos. «Tiene una infección grave en la mano. Los médicos están preocupados. Podría perder varios dedos». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué le pasó?», pregunté, aunque ya tenía una sospecha. «No lo sé exactamente», respondió mi madre. «Algo sobre un corte que se infectó. Pero está preguntando por ti, Ana. Quiere verte». No fui al hospital ese día, ni al siguiente. Llevé a Lucía al parque, al cine, a su terapia. Actuamos como si no supiéramos nada sobre Carmen, como si no existiera. Pero la idea de ella en una cama de hospital, posiblemente perdiendo los dedos por una infección, me perseguía. No por compasión, sino por algo más complicado que no podía nombrar. El tercer día, dejé a Lucía con Manuela, la dueña del kiosco, que se había convertido en una especie de abuela sustituta para ella. «Volveré pronto», prometí, besando la frente de mi hija. «Pórtate bien con la tía Manuela». Lucía asintió, ya concentrada en el helado que Manuela le había puesto delante. El Hospital Clínico San Carlos estaba lleno, como siempre. Pregunté por Carmen González en recepción y me indicaron la planta y habitación. Con cada paso que daba hacia su habitación, sentía cómo mi resolución flaqueaba. ¿Qué le diría? ¿Qué esperaba conseguir con esta visita? Carmen estaba sola cuando entré. Tenía la mano derecha completamente vendada y elevada sobre una almohada. Estaba pálida, con ojeras profundas, y parecía haber perdido peso. Me miró con sorpresa, como si realmente no esperara que viniera. «Ana», dijo simplemente, su voz ronca. Me quedé de pie junto a la puerta, incapaz de acercarme más. «Mamá dijo que estabas preguntando por mí», dije finalmente. Carmen asintió, moviendo ligeramente la mano vendada. Un gesto de dolor cruzó su rostro. «Los médicos dicen que fue una infección por estreptococos. Entró por un corte pequeño, pero se extendió rápidamente. Ya perdí parte del meñique. Están luchando por salvar el anular y el corazón». Hablaba con calma, casi con desapego, como si estuviera discutiendo el clima y no la posible pérdida de sus dedos. «¿Cómo te cortaste?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Carmen me miró directamente, y por primera vez en años vi verdad en sus ojos. «Con la correa de toro», dijo. «La encontré en el parque, cerca de un hormiguero. Cuando la recogí, había algo dentro, algo afilado». Se detuvo, estudiando mi rostro. Algo que alguien puso allí a propósito. El silencio que siguió fue denso, cargado de acusaciones no pronunciadas. No negué nada, no confirmé nada. Solo sostuve su mirada, permitiendo que viera lo que quisiera en mis ojos. «¿Cómo está Lucía?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. La pregunta me tomó por sorpresa. Era la primera vez que preguntaba por ella desde el ataque. «Está mejorando», respondí. «La psicóloga dice que el trauma tardará en sanar, pero es fuerte». Carmen asintió, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. «Lo siento», susurró, «por lo que dije, por cómo me reí. Estaba... no sé qué me pasó. Fue como si algo se rompiera dentro de mí al ver a Toro atacándola, algo que llevo roto mucho tiempo». Se detuvo, tragando con dificultad. «No espero que me perdones, Ana. Yo tampoco me perdonaría». Me acerqué a la cama, sintiendo como si mis piernas pertenecieran a otra persona. Miré su mano vendada, pensando en los dedos que podría perder.
pensando en las cicatrices que Lucía llevaría toda su vida. ¿Dónde está Toro ahora?, pregunté. Carmen desvió la mirada. Lo llevé a una protectora. No podía, después de lo que pasó, no podía mirarlo sin ver a Lucía sangrando. Asentí, sin saber qué más decir. Parte de mí quería gritarle, reprocharle todo el dolor que había causado. Otra parte quería entender qué había en ella que la hacía capaz de reírse del sufrimiento de una niña, especialmente una niña como Lucía, que ya enfrentaba tantos desafíos en su vida. Y una pequeña parte, una parte que me asustaba, se sentía satisfecha viendo su dolor, viendo su miedo. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Carmen después de un largo silencio. Lo peor es que siempre supe que era peligroso. Toro había mordido antes. Nada grave, solo advertencias, pero lo sabía. Y aún así dejé que Lucía se acercara. Sus palabras me golpearon como un puño. La rabia que había logrado contener durante mi visita amenazaba con desbordarse. ¿Lo sabías?, repetí. Mi voz apenas un susurro. Sabías que podía atacar y aún así... No pude terminar la frase. Carmen asintió, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Parte de mí quería que pasara algo, confesó. No algo tan grave, solo algo que te hiciera ver que no puedes darle a Lucía una vida normal, que dejases de intentarlo, que aceptaras que ella siempre será diferente. Su voz se quebró en la última palabra. Me alejé de la cama como si me hubiera quemado. La confusión dio paso al asco, y luego a una ira fría y clara. Eres un monstruo, dije con calma, y espero que cada vez que mires tu mano, cada vez que sientas el dolor de los dedos que ya no están allí, recuerdes lo que le hiciste a una niña inocente, a tu sobrina. Di media vuelta para irme, pero me detuve en la puerta. Y Carmen, no vuelvas a acercarte a nosotras. Nunca. Salí del hospital con las piernas temblorosas, pero con la mente más clara de lo que había estado en semanas. En el taxi de vuelta a casa, miré por la ventana las calles de Madrid desfilando frente a mí. La gente caminaba, reía, vivía sus vidas ajenas a mi pequeño drama familiar. Por primera vez desde el ataque, sentí que podía respirar completamente. No por el perdón, que estaba lejos de sentir, sino por la verdad. Por fin conocía la verdad. Cuando llegué al kiosco, Lucía estaba dibujando con Manuela. Levantó la vista y me sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. «Mira, mami», dijo, mostrándome su dibujo. Era una figura simple. Una niña de la mano con una mujer, ambas sonriendo bajo un sol brillante. «Somos nosotras», explicó. «Felices». La abracé con cuidado, inhalando el olor a champú de fresas y a helado de vainilla. «Sí, mi amor», le dije. «Somos nosotras, y vamos a estar bien». Lo decía en serio. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día estaríamos bien. Esa noche, mientras Lucía dormía, tiré la correa de Toro. No la necesitaba más. Ya había cumplido su propósito. Carmen llevaría las cicatrices de sus acciones, igual que Lucía. Y yo llevaría el peso de mi venganza. No era un peso ligero, pero era uno que podía soportar. Por Lucía, por mí, por la persona en la que me había convertido. Mi teléfono sonó con un mensaje de Sofía. «¿Cómo estás?». Simple, directo. Le respondí con igual simplicidad, avanzando, porque eso es lo que estábamos haciendo, paso a paso, día a día, avanzando hacia algo que aún no podía ver claramente, pero que ya no me aterrorizaba. En la habitación de al lado, Lucía se movió en sueños. Me acerqué a su puerta, escuchando su respiración suave y regular. No más pesadillas, al menos por esta noche. Un pequeño milagro, uno de muchos que necesitaríamos en el camino que teníamos por delante. Pero por primera vez desde aquel domingo que lo cambió todo, creí que podríamos encontrarlos, juntas. No volví a la policía. No discutí con Carmen. No publiqué en redes sociales. Esperé, observé y estudié sus rutinas. Siempre paseaba a Toro por el Parque del Oeste a primera hora de la tarde. Siempre tomaba la misma ruta. Siempre lo soltaba cerca del bosquecillo. Ahí es donde elegí dejar la correa, enrollada como una serpiente, junto a un enorme hormiguero que había marcado días antes. Pero eso no era todo. Añadí algo afilado, algo escondido en los pliegues de la correa que dolería lo suficiente para demostrar un punto,
No era letal. No soy una asesina. Soy una madre. Y las madres defendemos con precisión. Cuando Carmen la encontrara, viera la correa, oliera la sangre de nuevo, extendiera la mano y sintiera el aguijón, sabría lo que sentiría. Confusión, dolor, un arrebato de pánico y miedo. Desde aquel día en el hospital, cuando la dejé sola con su confesión y sus dedos infectados, no habíamos vuelto a hablar. Mi madre intentó mediar, como siempre. Es tu hermana, Ana. La familia es lo más importante. Pero la familia no había sido importante para Carmen cuando se rió de Lucía sangrando. La familia no había sido importante cuando admitió que había permitido que Toro se acercara a Lucía, esperando que pasara algo. No, la familia era solo una excusa conveniente que mi madre utilizaba para barrer los problemas bajo la alfombra. El jueves por la tarde, después de recoger a Lucía de su sesión con Sofía, pasamos por el mercado de maravillas. Necesitábamos distraernos. Y a Lucía siempre le había gustado el bullicio, los colores, los olores de las frutas y el pescado fresco. Don Ramón, el frutero que nos conocía desde que Lucía era un bebé, nos saludó con su habitual entusiasmo. Mis chicas favoritas. ¿Qué tal ese bracito, princesa? Lucía sonrió tímidamente desde su silla. Su brazo ya había sanado lo suficiente para que pudiera moverlo un poco, aunque la cicatriz seguía siendo roja e hinchada. Mejorando, respondí, aceptando la naranja que don Ramón le ofrecía a Lucía. Poco a poco. Él asintió, su rostro arrugado por el sol mostrando una seriedad inusual. Los perros, murmuró. Hay que tener cuidado con ellos. Mi sobrino perdió un ojo por un pastor alemán cuando tenía 5 años. Suspiró, recordando. Pero los niños son fuertes. Se recuperan. Y olvidan. Gracias a Dios. Pero Lucía no había olvidado. Lo veía en cómo se tensaba cada vez que oía un ladrido en la calle, en cómo sus ojos escaneaban nerviosamente cada parque en busca de perros sueltos, en cómo ya no quería arrastrarse por el suelo como antes. El miedo se había instalado en ella de una manera que rompía mi corazón cada día. Mientras pagaba las frutas que había comprado, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Carmen está en urgencias. Dice que se ha cortado con algo en el parque. Tu padre y yo vamos para allá. Mi corazón se aceleró, pero no por preocupación, por anticipación. Lo había hecho. Mi pequeña venganza estaba en marcha. No respondí al mensaje. En cambio, guardé el teléfono y continué nuestro paseo por el mercado como si nada hubiera pasado. Compré pescado para la cena, una barra de pan fresco y dulces para Lucía. Actuamos como cualquier madre e hija en una tarde normal de compras. Pero por dentro, una parte de mí estaba con Carmen en urgencias, imaginando su cara cuando el médico le dijera que la herida estaba infectada, que necesitaría antibióticos potentes, que podría perder movilidad en los dedos. ¿Estás bien, mami?, preguntó Lucía mientras esperábamos el autobús de vuelta a casa. Debí haber estado sonriendo sin darme cuenta porque añadió, «¿Estás contenta?» Me agaché para estar a su altura. «Estoy contenta porque estamos juntas», le dije. Y no era mentira. No del todo. «Y porque esta noche vamos a cenar tu pescado favorito». Durante los días siguientes, me mantuve informada sobre Carmen a través de mi madre. La infección había sido grave, resistente a los primeros antibióticos que le dieron. Tuvieron que operarla para limpiar la herida, y finalmente perdió parte del meñique. Una amputación pequeña, apenas la primera falange, pero permanente. Una marca que llevaría toda la vida, como la cicatriz de Lucía. No sentí remordimiento, ni siquiera cuando mi madre, entre lágrimas, me contó cómo Carmen gritaba de dolor durante los cambios de vendaje. Nunca la había visto así, dijo mi madre. Tan vulnerable, asentí, fingiendo compasión. Es terrible, dije. ¿Necesita algo? Pero no ofrecí visitar. No ofrecí perdonar. Algunas deudas se pagan con sangre, y Carmen apenas había comenzado a saldar la suya. Una semana después del incidente en el parque, recibí un correo electrónico de Carmen. Simple, directo. Sé lo que hiciste. No te culpo. Solo eso. Sin acusaciones, sin amenazas de denunciarme a la policía. Solo reconocimiento. Y en cierto modo, eso era más perturbador que cualquier amenaza que pudiera haber hecho. No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Me alegro de que sufrieras? ¿Espero que cada vez que mires tu mano recordarás el dolor de Lucía?
¿Esto apenas comienza? Todas parecían palabras demasiado duras para poner por escrito, pero demasiado suaves para lo que realmente sentía. Así que dejé que el silencio hablara por mí. Ese fin de semana, llevé a Lucía al cine por primera vez desde el ataque. La película era una de esas animaciones con animales parlantes que normalmente le encantaban. Me preocupaba que los perros de la película pudieran asustarla, pero parecía estar bien con ellos, quizás porque eran claramente dibujos, no amenazas reales. La escuché reír durante una escena particularmente tonta, y fue como música. Una risa genuina, no forzada, no teñida de miedo. Un pequeño milagro en la oscuridad del cine. Mientras caminábamos de regreso, pasando por la Plaza de España, vi a Carmen sentada en un banco. Estaba sola, mirando a la gente pasar, su mano todavía vendada. No me vio, y yo no hice ningún esfuerzo por llamar su atención. En cambio, dirigí a Lucía hacia el otro lado de la plaza, donde un hombre vendía globos de colores. ¿Quieres uno?, le pregunté. Asintió entusiasmada. El rojo, mami, como Superman. Compré el globo rojo, y mientras el vendedor se lo ataba a la muñeca, miré de nuevo hacia el banco. Carmen nos estaba observando ahora. Nuestras miradas se encontraron brevemente, y luego ella apartó la vista, como avergonzada. No era la reacción que esperaba. No era la ira o el desafío que había anticipado. Era algo más complicado, algo que no podía nombrar desde la distancia. ¿Esa es tía Carmen?, preguntó Lucía de repente, siguiendo mi mirada. Su voz no mostraba miedo, solo curiosidad. Sí, respondí. ¿Quieres ir a saludarla? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera pensarlo mejor. Lucía consideró la oferta por un momento, luego negó con la cabeza. No hoy, dijo simplemente. Hoy es nuestro día. Y así fue. De regreso en casa, mientras Lucía jugaba con su globo en el salón, revisé mi teléfono. Otro mensaje de Carmen. La vi hoy. Se ve mejor. Me alegro. No mencionó que nos había visto a ambas, que nos habíamos visto mutuamente. No pidió reunirse. Solo expresó alivio por el bienestar de Lucía. De nuevo no respondí. Esa noche, después de acostar a Lucía, me senté en el balcón con una copa de vino. La ciudad zumbaba bajo la luz de la luna, miles de vidas desarrollándose en paralelo a la mía. Me pregunté cuántas madres habían sentido lo que yo sentí, ese impulso feroz y primario de proteger a sus hijos a cualquier costo. Me pregunté cuántas habían cruzado líneas que nunca pensaron que cruzarían. El recuerdo del grito de Carmen en el parque, cuando encontró la correa, me volvió a la mente. Había sido fuerte, largo, gutural. La gente a su alrededor había vuelto la cabeza. Toro había ladrado salvajemente, tirando de la correa. Yo había permanecido oculta detrás de los árboles, sin sonreír, sin sentirme presumida, solo quieta. Su grito había resonado como el de Lucía, pero más fuerte, más público, más humillante. Y en ese momento no sentí alegría, sentí algo mejor, equilibrio. Pero ahora, semanas después, me preguntaba si ese equilibrio era suficiente, si la balanza realmente se había nivelado. Lucía seguiría teniendo pesadillas, seguiría llevando cicatrices. Yo seguiría recordando la risa de Carmen. ¿Era suficiente venganza un dedo parcialmente amputado? ¿Un momento de miedo y dolor público? ¿O merecía más? Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos sombríos. Era Sofía. Solo comprobando cómo estáis después del cine, decía su mensaje. Lucía parecía emocionada cuando me contó sobre ello esta mañana. Le respondí con una foto de Lucía dormida, su globo rojo atado a la cabecera de la cama, y añadí: un buen día. Necesitábamos uno. Sofía respondió casi inmediatamente: el camino es largo. Celebra las victorias pequeñas. Sabias palabras. Quizás demasiado sabias para mi estado de ánimo actual. Terminé mi vino y volví adentro, cerrando la puerta del balcón detrás de mí. Mañana sería otro día para decidir qué tipo de madre quería ser, qué tipo de persona estaba dispuesta a convertirme en nombre del amor y la protección. Y mientras me preparaba para dormir, parte de mí seguía esperando junto a ese hormiguero en el Parque del Oeste, observando, calculando, planeando, porque aunque Carmen hubiera pagado un precio, no estaba segura de que fuera suficiente. No mientras Lucía siguiera saltando ante cada ladrido,
No mientras yo siguiera viendo sangre cada vez que cerraba los ojos. Carmen me llamó esa noche. No contesté. Me escribió, despotricó, amenazó, lloró. Dejé que sonara el teléfono. Publicaba menos después de eso. Toro ya no aparecía en sus historias. Eventualmente, me enteré de que lo había entregado a un refugio fuera de la ciudad. No me regodeé. No respondí. No buscaba una pelea. Ya había ganado. La recuperación de Lucía fue lenta. Necesitaba terapia, tanto física como emocional, pero con el tiempo comenzó a sonreír de nuevo. Gateó un poco, luego más. Un día, se rió mientras observaba pájaros desde la ventana, y supe que lo peor había pasado. No desaparecido, pero superado. Todavía guardaba el suéter en una caja, la pulsera del hospital y la factura de urgencias, pruebas de supervivencia. A veces, veía a Carmen en la ciudad. Ella apartaba la mirada primero. Eso era nuevo. Eso era suficiente. Su grito no había curado a Lucía. No había revertido lo sucedido. Pero había hecho algo necesario. Asegurarse de que Carmen nunca más se reiría del dolor de mi hija. Ni del mío. Pasaron 3 meses. El verano llegó a Madrid con su habitual ferocidad, convirtiendo las calles en hornos y los apartamentos en saunas. Lucía y yo desarrollamos una rutina. Piscina pública por la mañana, cuando estaba menos concurrida, siesta durante las horas más calurosas y salidas al parque en las tardes largas, cuando el sol comenzaba a perder intensidad. Mi madre seguía insistiendo en reconciliaciones familiares. La Navidad llegará antes de que te des cuenta, decía, como si las festividades tuvieran algún poder mágico para sanar traiciones. Mi padre, siempre más pragmático, había dejado de mencionar a Carmen en nuestras conversaciones telefónicas. En cambio, me preguntaba por el trabajo, por los avances de Lucía, por si necesitábamos algo práctico, como dinero para las terapias o ayuda con reparaciones en casa. Una tarde de julio, mientras Lucía y yo comíamos helado en un banco del Parque del Retiro, vi a Carmen a lo lejos. No estaba sola. La acompañaba un hombre que no reconocí, alto y delgado, con barba cuidada. Caminaban despacio, sus cabezas inclinadas en conversación. No había perro con ellos. «Mira», dijo Lucía de repente, «la tía Carmen tiene un amigo». La miré sorprendida. No había miedo en su voz, solo la observación inocente de una niña. «Parece que sí», respondí, sin saber qué más decir. Lucía lamió su helado pensativamente. «¿Todavía está enfadada conmigo?» La pregunta me golpeó como un puñetazo. «¿Enfadada contigo?» «Lucía, tú no hiciste nada malo. Fue ella. Fue el perro». Las palabras se me atascaron en la garganta. Lucía me miró con esos ojos que parecían demasiado viejos para su rostro. Ella dijo que yo era un monstruo, que no debería arrastrarme así. ¿Es porque no puedo caminar como los otros niños? En ese momento, entendí que Lucía recordaba más del incidente de lo que había admitido. Recordaba las palabras crueles, no solo el dolor físico. Dejé el helado a un lado y tomé sus pequeñas manos entre las mías. «Escúchame bien, Lucía. Tú no eres un monstruo. Eres valiente y fuerte y perfecta exactamente como eres. La tía Carmen dijo cosas horribles porque ella es quien tiene problemas. No tú. Nunca tú». Lucía asintió, pero pude ver que seguía procesando mis palabras, tratando de entender un mundo donde los adultos que deberían protegerla podían lastimarla tan profundamente. «¿Por eso le hiciste daño a ella?», preguntó entonces, su voz apenas un susurro. Me quedé helada. «¿Qué quieres decir?». Lucía miró hacia donde Carmen y su acompañante se habían detenido junto a la fuente. «Te escuché hablar con la abuela, sobre la mano de la tía Carmen, sobre cómo se cortó con algo que tú pusiste». Sus ojos volvieron a mí, serios, evaluadores. «¿Le hiciste daño porque me hizo daño a mí?». No podía mentirle, no a esos ojos que veían demasiado, que habían visto demasiado. «Sí», admití finalmente. «Quería que sintiera lo que tú sentiste. Quería que tuviera miedo, como tú tuviste miedo». Esperaba ver desaprobación en su rostro, o quizás miedo de mí. En cambio, vi comprensión, y algo más complejo. «Como en los cuentos», dijo. «El malo recibe su merecido». Era una simplificación, por supuesto. La vida real raramente es tan justa como los cuentos de hadas.
pero no la corregí. A los 3 años, quizás necesitaba creer que el mundo tenía algún tipo de orden moral, que las acciones malas tenían consecuencias. Algo así, respondí. Pero en la vida real, a veces hacer daño a otros, incluso cuando pensamos que lo merecen, también nos hace daño a nosotros. Lucía frunció el ceño, considerando esto. ¿Te duele a ti también, mamá? La pregunta era simple, pero la respuesta no lo era. Me dolía. Sentía remordimiento por lo que había hecho. De alguna manera, dije finalmente, me duele que las cosas llegaran a ese punto. Me duele que tú tuvieras que pasar por todo esto. Miré hacia Carmen, que ahora estaba sentada en el borde de la fuente, riendo por algo que su acompañante había dicho. Y a veces, me pregunto si podría haber hecho las cosas de otra manera. Lucía siguió mi mirada. Ella parece feliz ahora, observó. Y tenía razón. Carmen parecía feliz, ligera, liberada de algo. Me pregunté si ese algo era Toro o la culpa, o quizás la carga de su propio veneno. La gente cambia, dije, más para mí misma que para Lucía, a veces para mejor. Terminamos nuestros helados y continuamos nuestro paseo, tomando deliberadamente un camino que nos alejaba de Carmen. No estaba lista para un encuentro, y dudaba que ella lo estuviera. Algunas distancias necesitan tiempo para acortarse, si es que alguna vez se acortan. Esa noche, después de acostar a Lucía, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Miguel, amigo de Carmen. Ella quiere hablar contigo. Cuando estés lista. Adjuntó su número, como una puerta abierta. No respondí, pero tampoco borré el mensaje. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Trabajo, terapia de Lucía, comidas, baños, cuentos antes de dormir. La rutina era nuestro refugio, nuestra fortaleza contra un mundo que una vez nos había fallado tan espectacularmente. Pero notaba cambios en Lucía, pequeños, pero significativos. Comenzó a preguntar por Carmen, no con miedo o tristeza, sino con curiosidad. ¿La tía Carmen también tenía parálisis cuando era pequeña? ¿Por qué la tía Carmen no tiene hijos? ¿La tía Carmen va a venir a mi cumpleaños? Preguntas inocentes que me pillaban desprevenida, que me obligaban a reconocer que, a pesar de todo, Carmen seguía siendo una figura en la vida de Lucía. Una figura complicada, manchada por la traición, pero presente. Un martes por la tarde, mientras Lucía estaba en su sesión con Sofía, decidí llamar a Miguel. Contestó al segundo tono, como si hubiera estado esperando mi llamada. «Ana», dijo, su voz grave y cálida. «Gracias por llamar». Me explicó que era el terapeuta de Carmen, que se habían conocido después del incidente, que ahora también eran amigos, tal vez algo más. Me contó que Carmen había estado trabajando duro en su recuperación, no solo física sino emocional, que había dejado de beber, algo que yo ni siquiera sabía que era un problema, que estaba enfrentando traumas de su infancia que nunca había abordado. «Ella quiere verte», dijo finalmente, «a ti y a Lucía, en un entorno seguro, con apoyo profesional si lo deseas, sin presiones, sin expectativas, solo para hablar». Me quedé en silencio, procesando la propuesta. Parte de mí quería rechazarla inmediatamente. ¿Por qué debería darle a Carmen la oportunidad de explicarse, de aliviarse de su culpa? ¿Qué ganaríamos Lucía y yo? Pero otra parte, una parte que me sorprendió por su fuerza, sentía curiosidad. ¿Quién era esta nueva Carmen que buscaba ayuda, que reconocía sus errores, que quería hacer las paces? ¿Y quién era yo si me negaba incluso a escuchar? Lo pensaré, dije finalmente. No era un sí, pero tampoco era un no. Era un espacio, una posibilidad. Miguel pareció entenderlo. «Tómate tu tiempo», respondió. «Carmen estará ahí cuando estés lista». Cuando recogí a Lucía, Sofía me pidió que me quedara un momento después de la sesión. «Lucía me ha contado sobre ver a su tía en el parque», dijo una vez que estábamos solas. «Y sobre vuestra conversación». Esperé, preparándome para un regaño profesional sobre hablar de venganza con una niña de 3 años. En cambio, Sofía sonrió. «Fuiste honesta con ella. Eso es bueno. Los niños saben más de lo que creemos. Sienten más. Mentirles solo los confunde». «¿Pero fue correcto?», pregunté. «¿Decirle que lastimé a alguien por ella?».
Sofía consideró la pregunta. Le dijiste la verdad, pero también le mostraste que hay consecuencias por nuestras acciones, incluso las que tomamos por amor. Hizo una pausa. Y más importante, le mostraste que estás dispuesta a protegerla. Para un niño que ha sufrido trauma, esa seguridad es crucial. Mientras caminábamos a casa, Lucía tarareaba una canción que había aprendido en terapia. Algo sobre pájaros volando libres. Su mano pequeña en la mía se sentía más segura, más confiada. Y me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de la sangre y el miedo y la venganza, ella se estaba curando. Estábamos sanando, lentamente, imperfectamente, pero sanando al fin y al cabo. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, saqué la caja donde guardaba el suéter manchado de sangre, la pulsera del hospital, la factura de urgencias. La miré durante largo rato, recordando el dolor, la rabia, el miedo. Luego añadí algo nuevo, la tarjeta de Miguel, con el número de Carmen anotado al dorso. Cerré la caja y la volví a guardar en lo alto del armario. No estaba lista para deshacerme de esas pruebas de lo que habíamos sobrevivido, pero tampoco necesitaba mirarlas todos los días. En la calle, un perro ladró y por primera vez en meses no me sobresalté. Un pequeño progreso, una pequeña victoria, y quizás, solo quizás, el comienzo de algo nuevo. La justicia no siempre se parece a una sala de tribunal o a una disculpa. A veces es silencio donde antes había risas. A veces es el peso de una correa que ya no se sostiene. No creo en la venganza, no realmente, pero sí creo en la memoria. Y creo en proteger lo que importa cuando nadie más lo hará. Todavía cargo con culpa. Todavía repito el momento en que Lucía gritó. Me pregunto si debería haberme ido antes, gritado más fuerte, luchado con más ahínco. Pero la maternidad es desordenada, y feroz, y profundamente humana. Cometí errores. También tomé decisiones que preservaron la dignidad de mi hija y mi propia cordura. Eso tiene que ser suficiente. Lucía ahora duerme tranquila. Tiene una cicatriz, y yo también la tengo. La suya en el brazo, la mía en algún lugar más profundo. Pero las cicatrices no significan que perdimos. Significan que resistimos. Y cuando la miro a ella, resiliente, decidida, sé que ganamos algo después de todo. Ganamos el derecho a seguir adelante, sin miedo. Y eso lo es todo. El cumpleaños número 4 de Lucía llegó con septiembre, trayendo consigo aires más frescos y un nuevo comienzo. Decidimos celebrarlo en un pequeño local de fiestas infantiles en Chamberí, con toboganes de espuma y una piscina de bolas que Lucía adoraba. Invité a sus compañeros de terapia, a los hijos de mis colegas del trabajo, incluso a la pequeña Daniela del piso de abajo que siempre sonreía a Lucía cuando nos cruzábamos en el ascensor. Y, después de mucho deliberar, le envié una invitación a Carmen. No esperaba que viniera. De hecho, parte de mí esperaba que rechazara la oferta, que me ahorrara la incomodidad de tener que interactuar con ella frente a otros padres, frente a Lucía. Pero otra parte, una parte que crecía día a día, quería darle la oportunidad, a ella, a mí, a nuestra familia fracturada. 2 días antes de la fiesta, recibí su respuesta. Gracias por invitarme. Me encantaría asistir. ¿Puedo traer algo? Simple, directa, sin emotividad excesiva. Respondí de la misma manera. Un postre estaría bien. Lucía adora el flan. El día de la fiesta, llegué temprano para decorar. Globos azules y rojos, los colores favoritos de Lucía. Una tarta de chocolate con su nombre escrito en letras tambaleantes, porque soy terrible con la manga pastelera, pero me negué a comprar una comercial. Pequeños detalles que harían el día especial para ella. Los niños comenzaron a llegar con sus padres, llenando el local con risas y gritos de alegría. Lucía, en su vestido rojo brillante, estaba en su elemento, arrastrándose con confianza entre los otros niños, mostrándoles cómo lanzarse correctamente a la piscina de bolas. La observé desde la mesa de adultos, maravillada por su capacidad de recuperación, por cómo había superado traumas que habrían roto a otros. Carmen llegó cuando la fiesta estaba en pleno apogeo. No vino sola. Miguel la acompañaba, cargando un recipiente de cristal que presumiblemente contenía el flan prometido. Se detuvo en la entrada, sus ojos buscándome entre la multitud. Cuando nuestras miradas se encontraron,
Vi incertidumbre en la suya. Le hice un pequeño gesto con la cabeza, una invitación a acercarse. «Hola, Ana», dijo cuando llegó a mi mesa. «Feliz cumpleaños a Lucía». Asentí, aceptando el regalo que me ofrecía. Una caja pequeña envuelta en papel brillante. «Gracias», respondí. «Está por allá, en la piscina de bolas. Puedes darle tu regalo personalmente, si quieres». Carmen miró hacia donde señalaba, dudando. «¿Crees que querrá verme?» La pregunta tenía capas de significado, de historia compartida, de dolor. «No lo sé», admití, «pero ha estado preguntando por ti. Creo que deberías intentarlo». Se alejó con Miguel, ambos caminando despacio hacia la zona de juegos. Les observé desde la distancia, viendo cómo Carmen se agachaba junto a la piscina de bolas, cómo extendía la caja envuelta hacia Lucía, cómo mi hija la miraba con esa intensidad que siempre me sorprendía en alguien tan pequeño. No podía oír lo que decían sobre el ruido de la fiesta, pero vi a Lucía tomar el regalo, abrirlo con cuidado. Era un collar, algo pequeño y brillante que captó la luz cuando lo sacó de la caja. Vi a Carmen ayudarla a ponérselo, sus manos moviéndose con suavidad alrededor del cuello de Lucía. Y luego, para mi sorpresa, vi a mi hija extender los brazos hacia su tía. Un abrazo breve, cauteloso, pero un abrazo al fin y al cabo. Sofía, que había venido como invitada pero también como apoyo emocional para Lucía, se sentó a mi lado. «Eso es progreso», comentó, siguiendo mi mirada. «Para ambas». Asentí, sin confiar en mi voz en ese momento. «No significa que todo esté perdonado», continuó. «Solo significa que están abiertas a algo nuevo, y eso es valioso. Después de los regalos, después del pastel, después de que los niños jugaran hasta el agotamiento, nos encontramos Carmen y yo en la pequeña cocina del local, preparando vasos de refresco para los últimos invitados. Era la primera vez que estábamos solas desde el hospital, desde mi acusación, desde su confesión. «Lucía se ve bien», dijo Carmen mientras llenaba un vaso con naranjada. «Feliz», asentí. «Lo es, la mayor parte del tiempo. Todavía tiene momentos difíciles, pero son menos frecuentes». Hubo un silencio, no del todo incómodo, pero cargado. «El collar que le regalaste es precioso», añadí finalmente. Carmen sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Es una medalla de San Rafael, el arcángel sanador». Hizo una pausa. «No sé si crees en esas cosas, pero pensé que... no sé, que podría protegerla». La idea de que Lucía necesitara protección, especialmente de ella, quedó flotando entre nosotras, no dicha pero entendida. «¿Cómo está tu mano?», pregunté, mirando la cicatriz que ahora marcaba donde había estado parte de su meñique. Carmen flexionó los dedos como evaluando. «Mejor. Todavía duele a veces con el frío, pero funcional». Me miró directamente a los ojos. «Me lo merecía, ¿sabes? Lo que hiciste. Probablemente merecía más». No lo negué. No podía. «¿Por qué lo hiciste, Carmen? ¿Por qué dejaste que Toro se acercara a ella sabiendo que era peligroso? ¿Por qué te reíste?». Las preguntas que habían ardido dentro de mí durante meses finalmente salieron. Carmen dejó el vaso que sostenía, apoyándose pesadamente contra la encimera. «He estado trabajando en eso en terapia», dijo después de un largo silencio. «Hay razones, explicaciones, traumas de nuestra infancia que procesamos de manera diferente, celos, resentimientos acumulados. Pero ninguna justifica lo que hice. Se pasó una mano por el pelo, un gesto tan familiar de nuestra niñez que me dolió verlo. La verdad simple y horrible es que, en ese momento, quería hacerte daño, y Lucía era la manera más fácil de hacerlo. La honestidad brutal de su confesión me dejó sin palabras. No había excusas, no había autocompasión, solo la verdad cruda. «Te odié por eso», dije finalmente. «Más de lo que creí posible odiar a alguien, especialmente a mi propia hermana». Carmen asintió, aceptando mis palabras como merecidas. «Lo sé, y lo entiendo. Si alguien le hubiera hecho a mi hijo lo que yo le hice a Lucía». Se detuvo, y vi lágrimas formándose en sus ojos. «Estoy embarazada, Ana. 3 meses. Miguel y yo, no fue planeado, pero estamos felices». La noticia me golpeó como una ola inesperada. Carmen, embarazada. Carmen, convirtiéndose en madre. Carmen,
responsable de una vida pequeña y vulnerable, como yo lo era de Lucía. «Felicidades», dije, y me sorprendió darme cuenta de que lo decía en serio. «¿Niño o niña?» «Niño», respondió, una mano yendo inconscientemente a su vientre todavía plano. «Y eso me aterroriza, Ana. ¿Y si le hago a él lo que te hice a ti, lo que le hice a Lucía? ¿Y si hay algo roto en mí que no puede ser arreglado?» En ese momento, vi a mi hermana realmente por primera vez en años. No la mujer segura de sí misma que siempre aparentaba ser. No la tía cruel que se había reído del dolor de Lucía, sino alguien asustada, dañada, tratando desesperadamente de no repetir patrones destructivos. Alguien como yo. «Carmen», dije, sorprendida por la suavidad en mi propia voz. «Todos estamos rotos de alguna manera. Todos tenemos partes de nosotros que nos aterroriza examinar. Pero tú estás haciendo el trabajo. Estás intentando cambiar. Eso ya te hace diferente». Ella me miró, la gratitud y la duda mezclándose en su expresión. «No espero que me perdones», dijo. «Ni siquiera estoy segura de merecer perdón. Solo quiero que sepas que lo siento, profundamente, y que haré todo lo posible para ser mejor, para mi hijo, para mí. Y tal vez, algún día, para Lucía y para ti también». No hablamos de reconciliación. No hablamos de volver a ser hermanas como antes. Algunas rupturas son demasiado profundas para ser completamente reparadas. Pero mientras terminábamos de servir las bebidas y volvíamos a la fiesta, donde Lucía ahora dormitaba en brazos de mi padre, agotada por la emoción y el juego, sentí que algo había cambiado. Un peso, no completamente levantado pero aligerado, como si hubiera estado cargando una piedra durante meses y finalmente pudiera dejarla a un lado, aunque fuera solo por un momento. Más tarde esa noche, cuando todos los invitados se habían ido y Lucía dormía en su cama, rodeada de sus nuevos regalos, me senté en el balcón con una copa de vino. Madrid brillaba bajo la noche otoñal, la ciudad nunca realmente dormida, siempre en movimiento. Pensé en Carmen y su bebé por venir, en Lucía y su nueva medalla brillando contra su piel, en mí misma y el camino que habíamos recorrido. No había perdonado, no completamente, y tal vez nunca lo haría, pero había encontrado algo que no esperaba, la capacidad de seguir adelante sin que el odio me consumiera, la posibilidad de un futuro donde Lucía pudiera tener una relación con su tía, aunque fuera complicada y cautelosa, un futuro donde yo pudiera respirar sin que cada inhalación me recordara sangre y traición. Recordé las palabras de Sofía. Las cicatrices nos muestran dónde hemos estado, no necesariamente dónde vamos a ir. Lucía siempre llevaría las marcas del ataque de toro en su brazo. Carmen siempre tendría un dedo amputado. Y yo siempre recordaría la impotencia, la rabia, la venganza. Pero quizás, solo quizás, no era ahí donde terminaría nuestra historia. En la habitación de al lado, Lucía se movió en sueños, murmurando algo ininteligible. Me levanté, dejando mi copa a medio terminar, y fui a comprobar que estuviera bien. Dormía profundamente, su medalla nueva brillando suavemente en la luz tenue de su lámpara de noche. Su brazo herido estaba extendido sobre la manta, la cicatriz visible pero ya no roja e inflamada, curada, aunque transformada. Besé su frente cálida, respirando el olor a champú de fresas y a niña. «Te quiero, Lucía», susurré. «Más que a nada en este mundo». Ella no respondió, por supuesto, pero sonrió en sueños, un pequeño gesto de paz que me llenó de esperanza. Mañana sería otro día para decidir quién quería ser, qué ejemplo quería dar, qué historia quería que Lucía y yo escribiéramos juntas. No sería fácil. La vida nunca lo es, especialmente para una niña con los desafíos de Lucía, para una familia con nuestras cicatrices. Pero mirándola dormir, tan pequeña y sin embargo tan fuerte, supe que encontraríamos nuestro camino. Y tal vez, con tiempo y trabajo, incluso encontraríamos la manera de incluir a Carmen en ese camino. No como antes, no con confianza ciega o perdón incondicional, sino con algo nuevo, algo cauteloso pero real, algo que pudiera crecer, lentamente, como las flores que Lucía y yo plantábamos cada primavera en nuestro pequeño balcón. Semillas de algo diferente, algo que aún no podía nombrar, pero que podía sentir tomando forma dentro de mí.
La ciudad continuaba su vida nocturna bajo nuestra ventana, ajena a nuestros pequeños dramas, nuestras pequeñas victorias. Y eso también era un consuelo, que el mundo siguiera girando, que la vida continuara, que mañana el sol saldría de nuevo sobre Madrid, ofreciéndonos a todos otra oportunidad, otra página en blanco, otro día para intentarlo de nuevo. Por la mañana, habría terapias y trabajos y tareas cotidianas, pero por ahora, en la quietud de la noche, me permití sentir algo parecido a la paz, no completa, no perfecta, pero real, el tipo de paz que viene no de olvidar, sino de aceptar, de llevar nuestras cargas con dignidad, de reconocer nuestras cicatrices sin ser definidos por ellas. Volví a mi vino en el balcón, observando las estrellas que apenas se veían a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Pensé en mi madre, que seguía esperando una reconciliación completa, en mi padre, que entendía mejor que algunas cosas nunca vuelven a ser como antes. Pensé en Miguel, ese hombre tranquilo que había ayudado a Carmen a enfrentar sus demonios, que ahora sería padre de su hijo. Pensé en Sofía, que había guiado a Lucía y a mí a través de los días más oscuros, y finalmente me permití pensar en el futuro. Un futuro donde Lucía crecería, enfrentaría sus propios desafíos, encontraría su propio camino, un futuro donde yo estaría a su lado, protegiéndola cuando pudiera, dejándola volar cuando debiera, un futuro imperfecto, complicado, hermoso en su imperfección. No sé si Carmen sería parte de ese futuro, no sé si algún día podría mirarla sin recordar la sangre, la risa, el miedo, pero esa noche, bajo las estrellas de Madrid, sentí que al menos era posible intentarlo. Y por ahora, eso era suficiente.